Bienvenidos, amigos telespectadores, a una nueva edición del programa diocesano de Par en Par, que comenzamos con un mensaje por parte de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras de don Jesús, dedicaremos nuestro reportaje de hoy al significado de la visita pastoral, cuya tercera etapa acaba de iniciarse en la diócesis. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Después tendremos un comentario al Evangelio del domingo y finalizaremos con breves noticias de la actualidad diocesana. En los próximos días se va a vivir en la Iglesia, a nivel universal, dos referentes importantísimos, como son la Jornada de las Migraciones y como es el Octavario por la Unidad de los Cristianos. Los dos acontecimientos nos ponen a nosotros, como diócesis de Orihuela-Alicante, ante dos realidades de una grandísima incidencia en la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Por lo que respecta a la cuestión de las migraciones, nuestra tierra es una tierra que acoge a una enorme cantidad de personas, de hermanos, venidos de tierras muy diversas y en muchos casos muy lejanas. A veces es el tener un lugar mejor, pero a veces es tener necesidad total por el bien de las propias familias, lo que les empuja a venir a nuestra tierra. El Santo Padre, el Papa Francisco, en el lema de la Jornada de las Migraciones, nos dice que el tema tanto de las migraciones como de los refugiados es un hecho que nos interpela a nuestra conciencia y a nuestras actitudes. Efectivamente, así es. Yo quisiera repetir un poco lo que he escrito en el diario diocesano, donde animo a que ese Evangelio de la Misericordia, que de forma especial durante este año el Santo Padre Francisco nos invita a vivir, lo vivamos especialmente ante ese fenómeno de los migrantes, de aquellos que están venidos de otras tierras, viviendo entre nosotros, y de cara a ese tema tan doloroso y fuerte y complejo como es el tema de los refugiados. Un llamamiento, pues, también unido a lo que nos pide el Papa, a la misericordia, al trabajo de integración, de acogida, de respeto, de amor, de práctica de esa hermandad que ese Padre único de todos nosotros desea. Luego el tema de la jornada, el octavario de unidad de los cristianos, es algo que incide muchísimo. Es una tierra, la nuestra, donde precisamente, por lo que antes les comentaba, mucha gente viene con su religión, con su iglesia, y por tanto en nuestra diócesis tiene un valor y una significación muy importante el octavario por la unidad de los cristianos. Os animo de corazón a uniros a los actos de oración, que también son actos de encuentro con hermanos de otras iglesias cristianas, y que realmente sigamos pidiendo al Señor que desde la caridad y desde la esperanza avancemos en el camino de la unidad de todos los cristianos. Feliz semana. ¿Qué tal, amigos? Os saludamos con mucho cariño al comienzo de una nueva edición de nuestro programa diocesano de Par en Par. Gracias a todos por vuestra atención. Poco a poco, nuestro obispo va recorriendo en su visita pastoral todas y cada una de las parroquias de nuestra diócesis. En este mes de enero acaba de iniciar la tercera etapa de esta visita, que le llevará a 3 nuevos arciprestazgos: la zona quinta de Alicante, Torrevieja y Villena. En nuestro reportaje de hoy le vamos a acompañar a las 2 primeras parroquias que ha visitado en Alicante, al mismo tiempo que nos explican en qué consiste esta visita pastoral. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Estamos en la misa estacional.
el momento más importante de la visita pastoral del obispo. Don Jesús acaba de iniciar la que podemos considerar tercera etapa en su visita a todas y cada una de las parroquias de la diócesis. Estamos en Villafranqueza, junto a Alicante, en la tarde del día 9 de enero. Guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Una visita pastoral es la visita que hace el pastor, el obispo, a cada una de sus parroquias. Esta visita tiene una tradición desde tiempos apostólicos, que tanto Pablo o Bernabé iban haciéndolo. ¿Para qué? Para animar a las comunidades, para hacer presente la comunión con la Iglesia y también para ver cómo funcionaban internamente, de tal manera que, dando fuerza y ánimo, el sentido del Evangelio estuviera en el corazón de la gente. Y esta es la misión del pastor, animar desde dentro a todas las comunidades. Don Jesús preside la Santa Misa. Le acompañan en el altar el párroco, José Manuel Benárguez, el vicario episcopal de esta zona pastoral, Isidro Hernández, y Miguel Belso, secretario del obispo. La homilía de la misa estacional es especialmente indicativa de los acentos pastorales que el obispo quiere promover. La visita pastoral, en teoría, según manda el Código de Derecho Canónico y con la experiencia que se tiene de tantos siglos, es en teoría cada 5 años, pero se hace cuando se puede, más o menos teniendo en cuenta este punto de referencia, cada 5 años. Entonces los obispos, según la diócesis, según las necesidades, van programando de tal manera que sí, que en esos plazos el obispo, de una forma ya concreta, aparte de otras visitas, puede hacer esa visita ya más regulada. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testigos. En esta misa participan de un modo especial diferentes miembros representativos de la parroquia. Así acontece, por ejemplo, en el momento de la presentación de las ofrendas. Don Jesús tiene la costumbre de que el segundo trimestre del año, del curso, el primero del año, se ha dedicado casi exclusivamente a la visita. De tal manera que él, de esa forma, organiza a través del Consejo Episcopal y con los arciprestes, organiza la visita. Y cada año, según el número de parroquias, elige 2 o 3 arciprestazgos para visitar. Este año en concreto, 2016, tenemos arciprestazgo de Alicante, la zona número 5, en Torrevieja, el arciprestazgo de Torrevieja, y el arciprestazgo de Villena. Entonces, se organiza de tal manera que haya una visita a los grupos y una visita a la gente y revisión de libros. Con miedo no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor. La visita pastoral tiene unos objetivos muy definidos y además don Jesús lo recalca porque en el mismo folleto de presentación de la visita, este folleto que se distribuye en las parroquias, él lo concreta y lo concretamos de una forma muy singular. Primero, encuentro del pastor diocesano con las distintas parroquias. Ese encuentro que significa acrecentar el conocimiento mutuo, es decir, que el obispo es pastor y es cercano. Primero, conocimiento mutuo. Un segundo momento es invitar a todos los fieles a la renovación de la propia vida cristiana y a la acción apostólica. Esto que habitualmente se tiene, con el empuje del pastor, con el empuje del obispo, tiene una fuerza especial. El obispo nos hace entroncar con los apóstoles y con Jesús nuestro Señor. Entonces su palabra y su ánimo es precisamente para que seamos testigos de Jesús en medio de nuestras parroquias y en medio de nuestro mundo y en las ciudades donde están nuestras parroquias. Un tercer punto es reanimar todas esas energías de los agentes evangelizadores. Es decir, que no nos quedemos que por a veces el laicismo o por el mismo cansancio que puede haber, se decaigan las energías. No, no, él como pastor y como animante de todas las comunidades nos anima a vivir así. Y después la vivencia cristiana y la renovación de la parroquia, ayudando a que la parroquia crezca en la fe. Las parroquias son como son, cada una tiene sus peculiaridades. Y entonces, en aquellas virtualidades que tiene, seguir animándolas. Y si hay alguna cosa que tiene que levantar ánimos o mejorar la presencia,
el obispo está también para decir ánimo por este camino también. Y un último momento, un último sentido es acrecentar el sentido de la comunión diocesana. Eso también es muy importante. El obispo, viendo al obispo vemos a toda la diócesis y por lo tanto una parroquia nunca puede ser un algo aislado donde o un párroco es pues, el jefe de ahí como si fuera el obispo de ahí. No, no, no. Él está en comunión con el obispo. Es el obispo el que le ha dado la responsabilidad de cuidar la porción que tiene el obispo y te dice, a ti párroco, llévalo tú adelante. Como hemos podido ver, don Jesús, después de la misa estacional, propicia un tiempo de diálogo y de saludo personal con la gente de las parroquias que visita. Visita que normalmente se cierra con la firma de los libros parroquiales, de los que hablaremos un poco más adelante. Pero todo este proceso de la visita pastoral tiene una preparación. ¿Cómo es? La preparación es, una vez determinada el arciprestazgo a donde se va, la reunión con el arcipreste y enseguida después con los sacerdotes, pues para determinar las fechas. Una vez que se determinan las fechas y el estilo de la visita, los acentos de la visita, ya el siguiente paso es que cada párroco reúne a su consejo de pastoral, de economía y va preparando la visita. Un momento clave es el informe que realiza cada párroco de la situación actual de su parroquia. Eso es muy importante porque ayuda a hacer un análisis de cómo está. Ese informe lo estudia el señor obispo y el vicario episcopal de la zona y sobre ese informe después se elaboran propuestas. Visita en el arciprestazgo, concreción. Segundo, el párroco prepara la visita con su grupo y es muy importante la animación previa de la comunidad a través de unas catequesis y de la oración. Esos son los momentos principales para ir preparando la visita. La segunda parroquia a la que acude don Jesús en esta etapa de la visita pastoral es la de Santa Teresa, en la zona norte de Alicante. Está atendida por religiosos agustinos que tienen cerca un colegio muy conocido. El obispo preside la celebración acompañado por religiosos de esta comunidad, entre ellos Machado Jean y José Antonio Giganto, responsables de la parroquia. Junto a ellos están nuevamente Isidro Hernández, vicario episcopal de zona, y Miguel Belso, secretario del propio obispo. Estamos en la mañana del día 10 de enero, domingo. Los testigos de mi resurrección. Los momentos importantes de la visita son, una vez que hemos preparado previamente, después viene el encuentro, la visita propiamente dicha. Va el señor obispo a la parroquia. Normalmente primero se encuentra con el sacerdote. Tienen un rato de conversación distendida donde hay esa comunión del sacerdote con el obispo con el sacerdote para ver cómo estamos y sobre todo pues eso, un pastor que escucha a su hijo, un hijo que se siente escuchado por su padre y pastor. Enseguida, la reunión con los grupos parroquiales. Suele ser una especie de consejo pastoral ampliado, donde están el consejo pastoral, el económico y los diversos grupos, excepto que en algún momento dado hay alguna reunión con otros grupos, pero normalmente el señor obispo se reúne con ese consejo amplio. El tercer momento y muy importante es la misa estacional, donde ya toda la comunidad participa de esa reunión, de esa misa, de esa Eucaristía, que es el momento culminante, sin duda, donde en torno a Jesús el señor obispo, y siguiendo las líneas del Evangelio, pues expone la palabra y anima, y hace comunión. El esquema de actos es similar en todas las parroquias visitadas y también en la misa estacional, en la que el obispo, en su homilía, destaca algunos puntos importantes de la pastoral diocesana. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Y también al terminar la misa hay un encuentro precioso, el señor obispo se queda y los fieles que lo deseen, normalmente se queda toda la gente, pues a través de preguntas, respuestas, hacen ese diálogo pues, sobre las cuestiones actuales y que el obispo responde con claridad. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza en... Bueno, una vez terminada la visita, lo que se hace es una especie de revisión. Entonces, el señor obispo con el vicario episcopal y el arcipreste pues elaboran un informe de situación.
desde el punto de partida del informe previo del párroco, la realización y entonces pues todo lo que se ha analizado, pues se dan unas orientaciones. Normalmente es animar y si hay que hacer, aquí poner algún acento, se pone en ese informe. Eso sirve para que después se lea en el grupo, sobre todo en el Consejo Pastoral, para decir, de resultado de la visita, estas son las líneas que nos dicen, vamos a hacer hincapié sobre esto. Entonces, ese informe final es muy importante porque resume y orienta para ir adelante, con acentos peculiares para esa parroquia en concreto. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi rey. Los libros parroquiales son un poco la memoria de nuestras comunidades. Bautizos, confirmaciones, defunciones, matrimonios, los libros de economía, etcétera, ¿no? Todo eso es memoria de nuestra gente y hay que cuidarlos con mucho cariño. ¿Por qué? Porque la historia religiosa de cualquier fiel está en esos libros. Por lo tanto, la Iglesia, y sobre todo desde el Concilio de Trento, ha cuidado mucho esto, es decir, es la memoria de nuestra fe. Entonces, para que estén bien al día, si ha habido alguna corrección, tal, pero sobre todo que estén muy bien y muy al día, el canciller, unos días antes o unos días después, hace la visita para ver cómo están los libros y ponerlos al día, y normalmente antes para que el obispo los firme. También hay una visita al Consejo Económico, donde el ecónomo o el vicario general suelen visitar también, tanto para hablar de la economía, para ver cómo está, ver también los inventarios, de tal manera que todo lo que es lo administrativo también esté muy bien ordenado, porque todo lo que es de la parroquia nos merece un gran respeto y tiene que estar muy bien ordenado, que normalmente está así, los párrocos lo llevan muy bien. Desean de ocultar En resumen, pues, y con palabras del propio obispo, podríamos sintetizar el significado de la visita pastoral. Os visito como pastor, con la finalidad de acrecentar vuestro conocimiento mutuo e invitaros a renovar vuestra vida cristiana y a realizar una acción apostólica intensa. Es mi intención reanimar las energías de los agentes evangelizadores, animándoles a sentirse protagonistas de la misión de la Iglesia en nuestro tiempo. y llevando mi presencia, con vosotros estoy. En el mismo escenario donde fue elegido Papa, Francisco presidió una de las ceremonias más entrañables que se pueden ver en el Vaticano, los bautizos. Aurelio Samuel. Ginebra María. Sofía María Guadalupe. Fueron en total 26 bebés los bautizados, 13 niños y 13 niñas de empleados del Vaticano. Durante su homilía, el Papa recordó a los padres que la fe es la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos. La Chiesa, quando vi consegnerà la candela accesa, vi dirà di custodire la fede in questi bambini. E alla fine non dimenticatevi che la più grande eredità che voi potesti dare ai vostri bambini è la fede. Cercare che non venga persa, farla crescere e lasciarla come eredità. La homilía fue especialmente breve. Al terminarla, señaló a las madres que si era necesario, que no tuvieran reparos en alimentar a los niños allí mismo. Se il tuo bambino ha fame, dagli da mangiare qui con tutta libertà. Arvid Jan Pavel, io te battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Francisco fue muy delicado a la hora de bautizar a los bebés, pues para evitar que se mojaran demasiado les pasaba la mano por la cabeza. Después encendieron las velas de las que el Papa había hablado precedentemente, símbolo de la luz de Cristo que llega a una nueva alma. En el libro entrevista que le hace el periodista italiano Andrea Tornielli, Francisco descubre cómo se imagina el rostro de Dios. Curiosamente, uno de los grandes admiradores de esta obra es el ganador del Oscar, Roberto Benigni, que asegura haberla leído 7 veces. De hecho, Roberto Benigni fue la estrella de la presentación oficial del libro del Papa en una universidad cercana al Vaticano. Quando ero piccolo facevano quella domanda che fanno a tutti i bambini: cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo sempre il Papa, proprio. E siccome a questa risposta si mettevano tutti a ridere, capii che dovevo fare il comico, insomma, ecco. È stato lì che ho deciso, se si fossero inginocchiati avrei fatto il Papa, ecco. El artista italiano arrancó a aplausos, sonrisas y lágrimas con su profunda y personal interpretación del pontificado del Papa Francisco. Perché sta tirando tutta la Chiesa, diciamo, con sé. La sta traghettando verso un luogo del quale ci eravamo quasi dimenticati, non ci pensavamo più. La sta tirando verso il cristianesimo, verso Gesù Cristo, verso il Vangelo. Sta tirando tutta la Chiesa verso il cristianesimo. Guardate che è un'opera incredibile. La religione dell'umanità di Dio, della divinità dell'uomo, scegliete voi. La sta tirando proprio. E come lo fa? Lo fa attraverso la misericordia. A pesar de que el Estado Islámico lleva más de un año siendo bombardeado, la situación de los cristianos en la región sigue siendo incierta. La guerra en Siria ha llegado a un punto muerto y el Estado Islámico sigue controlando todavía un vasto territorio. La impaciencia crece y la esperanza de retomar sus vidas con normalidad se está desvaneciendo. Europa Occidente no ve su responsabilidad ante las personas que huyen de la guerra, bombardeos y masacres. Si la casa de mi vecino está en llamas, no puedo simplemente mirar y decir que voy a rezar por él. La oración es importante, pero tengo que hacer algo para apagar ese fuego, si no, el fuego llegará a mi casa. Sin embargo, desde Estados Unidos, su responsable para la libertad religiosa en el mundo, señala que la situación es delicada, que no es sencillo encontrar una buena solución a corto plazo y pide paciencia. Estamos utilizando una amplia gama de recursos diplomáticos, económicos y militares para poner fin al dominio del ISIS en esos territorios. Queremos restaurar la normalidad y sabemos que no será fácil. Mientras tanto, los cristianos y otras minorías perseguidas pasan sus días en campos de refugiados o realizando un peligroso viaje para huir de la guerra. En la actualidad, se estima que más de 200 millones de cristianos sufren a causa de su fe. El Evangelio de este domingo nos presenta una de las 3 epifanías o manifestaciones de Jesús como Señor, como Salvador, junto a la adoración de los magos venidos de Oriente y al bautismo en manos del Bautista en el Jordán. Hoy escuchamos el Evangelio de las bodas de Caná, el primer signo, el primer milagro que realiza Jesús, según el evangelista San Juan, manifestando así su divinidad. Este Evangelio contiene una frase, unas palabras que pronuncia la Santísima Virgen María, que nos ayuda a algo que la mayoría de nosotros hacemos cuando empezamos un nuevo año, ¿no? Objetivos, propósitos, proyectos, metas. La Virgen María hoy nos dice cuál debe ser nuestro proyecto, nuestro objetivo en este año que acabamos de comenzar. Haced lo que Él diga, haced lo que Él os diga. Son las palabras que la Virgen nos dice. Para un cristiano, el proyecto de nuestra vida no debe ser otro que el de la voluntad de Dios, escuchar al Señor, buscar su voluntad para ponerlo por obra y así caminar con una vida realmente en Cristo.
Con este comentario del Evangelio concluimos nuestro programa de hoy y para finalizar os adelantamos brevemente la campaña que se celebra este domingo, la jornada del emigrante y del refugiado. Si Dios quiere, la próxima semana os informaremos con mayor amplitud de cómo se ha celebrado esta jornada en nuestra diócesis. Gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención y hasta la próxima semana. Desde el Secretariado Diocesano de Migración os invitamos este año a todos vosotros y a todas nuestras comunidades cristianas a vivir de una forma plena la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado. Este año el Papa, con el lema de Emigrantes y Refugiados nos interpelan el Evangelio de la Misericordia, nos invita a sensibilizarnos y estar pendientes de la defensa y promoción de los derechos de estas personas. Nos invita a un cambio de actitud en pro de la acogida y la hospitalidad, a una cultura del encuentro con el vecino, con el otro. Estáis todos invitados, pues, a celebrar esta jornada que ojalá sea todo el año y no solamente este día. Miles de inmigrantes siguen buscando una mejor vida en países de la Unión Europea. Es la peor crisis de refugiados que vive Europa. Vuelven a circular en la estación de Keleti en Budapest. Es la desesperada cuenta atrás para miles de refugiados. In prossimità del Giubileo della Misericordia rivolgo un appello alle parrocchie di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi.